Bien, seguimos aquí, junto con Daniel de Abrantes, en nuestro programa La Brújula por Radio La Luna. Y ya estamos en contacto con uno de los mayores expertos en Atlántico Sur, Malvinas, Antártida, que es nada menos que el doctor César Lerena. César, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Buenos días, Daniel. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, la verdad es que la producción de material que vos tenés, yo creo que es tan importante que supongo yo que Cancillería debe tener parte de su archivo ocupado con los materiales que vos producís. Y sí, debería darte un capítulo especial, porque no deben ser tantos los que producen tantos materiales, tantas ideas, tantas propuestas para defender nada menos que nuestros derechos soberanos sobre un área absolutamente estratégica para el futuro de la Argentina y quizás también de la humanidad. César, sí. Tenés varias notas, pero hay una que llamaría la atención por el título, que dice algo así como el caballo de Troya, los chinos en Argentina y Uruguay. ¿Por qué no nos explicás un poco cuál fue la idea de esa nota? Bueno, esto surge a raíz de algunas declaraciones del... César, ¿podés acercarte un poquito más al micrófono? Sí. Ahí te escuchamos mejor. Sí. Ahí sí. Bueno, este escrito surge por algunas declaraciones del presidente de Uruguay, Lacalle Pou, que refiere a que le va a ofrecer a China una suerte de centro regional para la entrada de sus productos y servicios a la región y el acercamiento al Mercosur. En verdad que Uruguay está siendo un punto de apoyo, un punto de logística de las embarcaciones extranjeras que pescan en el Atlántico Sur, facilitando sus puertos para todo lo que sea la logística de esos buques extranjeros que pescan en forma ilegal. Uh-huh. o que pescan en forma ilegal en el Atlántico Sur, pero también en forma ilegal con licencias británicas en Malvinas. Claro. Entonces, ya entender de que va a ser una suerte de centro regional chino, con un puerto chino, con un puerto franco, donde además se hagan reparaciones en un astillero chino. Todas estas embarcaciones es lisa y llanamente entregar la administración de los recursos pesqueros del Atlántico Sur. Claro, es un enclave colonial en Uruguay eso. Exactamente. Y esto, digamos, es de mutua responsabilidad porque también nos alcanza a los argentinos, ¿no? Claro. Los argentinos estamos ya hace años entregándoles materias primas prácticamente sin elaborar a China. De hecho, por un lado se llevan los chinos, taiwaneses, coreanos, españoles, se llevan prácticamente entre lo que se llevan de Malvinas y el resto del Atlántico Sur 1 millón de toneladas. 1 millón de toneladas son más de las que la Argentina captura en el Atlántico Sur. Hay que hablar de productos con escaso valor agregado, hay que hablar de más o menos unos 2.600 millones de dólares anuales. Pero, a su vez, la Argentina tiene como gran comprador de productos pesqueros a China. Pero si uno revisa los números, se va a dar cuenta que prácticamente están entre un 50 y un 70% del valor de las exportaciones argentinas a otros destinos. Eso significa lisa y llanamente que compran productos de bajísimo valor agregado. Claro. Entonces, realmente es preocupante, no solamente que es razonable, que es interesante efectuar intercambios de alimentos y otros productos a China, pero que esos productos tengan valor agregado, porque si no estamos regalándole el trabajo a China, también a otros países, ¿no? Que es lo que pasa sobre todo con las materias primas argentinas, que tienen
escaso valor agregado, y entonces estamos regalándole, en un país que tiene un 11, un 12% de su ocupación, le está regalando la mano de obra a los países desarrollados. Es bastante... Sí, fuera de sentido. Ahora, yo creo que si nosotros hiciéramos una encuesta entre la gente de la calle, digamos, el ciudadano de a pie, simplemente con sentido común, estarían diciendo, no hagamos eso, vendamos un producto más elaborado, con mayor valor agregado. ¿Qué es lo que pasa con nuestra dirigencia? En el caso de Felipe Solá no ignora esto, porque aparte él ya fue ministro del área, Agricultura, Ganadería y Pesca durante la etapa de Menem, y aunque en aquella etapa cometió todo tipo de horrores, se entiende que el tipo llega con experiencia y desde Cancillería podría inducir una política distinta. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, yo creo que la Argentina está en una situación de debilidad absoluta en lo económico, ¿no? Uh-huh. Eso es una condición, ciertamente, ya ha sufrido alguna presión China en algún momento, donde le suspendió las exportaciones de aceite. La Argentina es de alguna manera dependiente de la soja. Realmente, si la Argentina no tuviese esas ventas de soja, la situación sería más grave aún de la que vivimos, ¿no? Entonces, esa situación de debilidad y una falta de estrategias concretas de los gobiernos hace que no tengamos otra alternativa que prácticamente vender materias primas sin valor agregado. No es que no tenemos, solo que los gobiernos no buscan una estrategia destinada a hacer un intercambio más razonable y a buscar otros mercados. Claro. Justamente estaba repasando en algo que escribí estos días sobre el acuerdo de paz y cooperación en el Atlántico Sur, que a poco de moverse los países, el comercio argentino con los países africanos de la costa occidental, son grandes compradores de productos argentinos y también de maquinaria agrícola, etcétera, ¿no? Es decir, la Argentina tiene que diversificar aún más su mercado y buscar el mercado donde pueda colocar productos con mayor valor agregado. Concretamente, por ejemplo, la Argentina está exportando unos 2.000 millones de dólares anuales de productos pesqueros sin valor agregado. Si hiciese dos maniobras concretas, una, salir a pescar a alta mar, estamos a 200 millas. Los chinos, taiwaneses, coreanos, españoles vienen 12.000 millas a pescar a esa área. Claro. Nosotros estamos a 200 millas. Eso significaría seguramente capturar 500, 600 mil toneladas más por año. Eso significaría llevar prácticamente las exportaciones a 3.500 millones de dólares. Es casi duplicarlas. Claro. Si a eso le agregamos valor, podríamos estar hablando prácticamente de triplicar las exportaciones pesqueras, y creo que en casi todos los rubros, me imagino, trabajando un poco, podríamos cambiar esta ecuación casi bicentenaria de dependencia. Uh-huh. Ahora, que es raro porque ni siquiera, suponete, vos que sos un estudioso, un patriota, digámoslo, no tengamos resquemores en decirlo, porque nosotros amamos nuestro país, nuestra patria y queremos brindarle lo mejor. Vos lo planteás, lógicamente no tenés poder, no podés resolverlo, pero sí lo planteás. Lo extraño es que el Estado argentino, que supuestamente tiene equipos, tiene todo para implementar, ni siquiera lo plantea. Y esto es lo que yo veo más dramático, porque uno puede decir, bueno, estaremos en esta zona de dependencia durante 5 años o 10 años, pero después tenemos con qué vamos a salir adelante, etcétera. Pero acá ni siquiera está planteado, por lo cual uno ve que una situación de este tipo se va a perpetuar o agravar hacia el futuro, y esto es lo que nos genera más angustia. Sí, verdaderamente preocupante, ¿no? Yo suelo escribir, y en muchos de los escritos, que son
lamentablemente extensos y la gente cada vez lee menos, pero no me queda otra para fundamentar bien el tema. En muchos de esos artículos va acompañado de un proyecto de ley, de un proyecto de decreto, de un proyecto de resolución absolutamente fundado. Claro. Nunca han merecido de que alguien se interese a ver por qué tal o cual cosa, y eso sí es llamativo. A mí en lo personal me tiene preocupado por el destino del país, no tanto por mi protagonismo en estos temas, sino porque hay herramientas para llevar adelante un cambio importante nacional. Hay herramientas, por lo menos en las disciplinas que yo manejo hay herramientas. César, sí. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel de Abrantes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Te quería hacer un comentario que me parece que está alineado también con todo esto, ¿no? Ayer sacamos al aire a un ingeniero agrónomo de Chaco, que nos comentaba que el gobierno de Capitanich acaba de firmar un acuerdo con unos comisionistas chinos, ¿sí? Donde se pactan toda una cantidad de condiciones para la explotación de grandes emprendimientos para criaderos de cerdos. Sí. Y la verdad que la lógica es toda la contraria a la que estamos hablando acá, ¿no? O sea, que parece ser que por distintos lugares esta lógica del pensamiento colonial tiene más presencia o más potencia que los planteos de desarrollo nacional. La verdad que es preocupante, ¿no? Bueno, ahí había toda una movida para alertar sobre esto. Encima se firmaba un acuerdo con un comisionista, ni siquiera con el inversor final, con lo cual, bueno, el resultado de eso anda a saber a dónde nos lleva, ¿no? Sí, no, efectivamente. Yo en ese tema puntual de la producción de cerdo, de la cría de cerdos a efecto de exportar a China, la Argentina obviamente que tiene capacidad tecnológica, sanitaria, etcétera, para poder producir cerdos, aves, vacunos, todo tipo de especies destinadas a las exportaciones, en buena hora si se hace correctamente. Claro, así es. Claro. Y si eso supone todo un proceso sanitario, que la Argentina tiene capacidad sanitaria para hacerlo, industrial, etcétera, ¿no? Y efectivamente tampoco todas estas cuestiones contractuales que vos referís de comisionistas, etcétera, son típicas de estos emprendimientos chinos, donde en casi todas las actividades las cuestiones digamos de las societarias, etcétera, son bastante confusas. Y además esta cuestión de los cerdos, como en otro tipo de actividades productivas, ganaderas, etcétera, no se pueden hacer en forma totalmente unilateral de parte de un gobierno provincial. Deberían establecerse alguna estrategia de erradicación, porque estas explotaciones son contaminantes en la medida que no hay fuente de tratamiento de efluentes, etcétera. Sí, además además del agua dulce que consumen claro, la disponibilidad de agua, los desechos, residuos, etcétera. Pero te digo algo más escandaloso. Todo esto lo pensaban instalar en predios cedidos por el gobierno chaqueño, que además van a ser zonas francas. Con lo cual el aporte a la economía argentina es nulo, es negativo, porque nos dejan toda la contaminación. Claro, exactamente. También generan alguna cantidad de puestos de trabajo que en el marco de la necesidad de puestos de trabajo no te mueve ningún indicador, y sí te deja contaminación, te deja riesgo sanitario. Claro, cuestiones que la Argentina está en condición de manejar, Claro. O sea, lo que pasa es que estos monotones de abogados o negocios
o negocios. Sí, aparentes, sí, exactamente. Acá no hay una estrategia de erradicación productiva, industrial, etcétera. Bueno, lo vemos en otros rubros también, ¿no? Ahora, ¿no ves que hay un plan sistémico? Por ejemplo, siempre supimos que la Argentina es un territorio riquísimo y ahora, con la Convención del Mar, etcétera, somos un país realmente de riquezas naturales inconmensurables. Sin embargo, lo que crece en la Argentina es la pobreza. Y aparte se escuchan a economistas decir que somos un país pobre. Y entonces nosotros tenemos que hacer todo tipo de concesiones, tenemos que negociar con el fondo, tenemos que pedir plata prestada, tenemos que aceptar lo que nos condicionan los bancos, tenemos que aceptar lo que nos dicen los Estados Unidos, China, Europa. ¿No sentís que hay un espíritu de derrota que se ha generalizado en el país y es el que no nos impide ver la realidad, tomar ánimos, impulso y desarrollar un proyecto nacional? Y sí, absolutamente. Y creo que es un problema de la dirigencia política, pero también la dirigencia empresaria, gremial, etcétera, ¿no? Uh-huh. Se ha instalado la derrota argentina. Se ha instalado y también se ha mantenido durante muchos años. Es difícil para una persona de 50, 60, 70 años olvidarse que hace 50 años, qué sé yo cuánto, ya no quiero poner un número para no decir desde cuándo, pero que el argentino viene con la zanahoria adelante y no la alcanza. Uh-huh. Y una dirigencia política que no tiene un plan. Y no es que no tiene un plan, porque obviamente la situación internacional y nacional exige seguramente cambios y ajustes permanentes, pero planes sí, claro, sectoriales al menos, donde determinadas actividades se pueda realmente pensar en algún proyecto de pequeños inversores, medianos inversores. No hay una estrategia sectorial ni siquiera. Entonces hay un desánimo en el que tiene su empresa, ni hablemos en estas etapas de pandemia donde ha habido problemas graves, ¿no? De gente que estaba teóricamente en una situación de producir, generar dinero, empleo, etcétera, y de pronto se quedó sin nada. Pero fuera de eso, esto ya es sistémico, ¿no? Sí, entonces sí. Es grave, creo que la cuestión del desánimo, vos lo has dicho, esto a mí me parece central, pero el desánimo se puede modificar en la medida que la población vuelva a tener confianza en sus gobiernos. Sí, y sus gobiernos tienen que despertar esa confianza a través de hechos concretos. Nosotros le hemos hecho acá un reportaje a un viejo amigo y conocido nuestro que está a cargo de el astillero Río Santiago, que es Ariel Basteiro, que está como presidente, que lo conocemos desde que era muy jovencito. Y ¿cómo estás viendo la industria de los astilleros hoy en la Argentina? Bueno, ese es un tema, por ejemplo. La Argentina tiene una capacidad ociosa, tanto pública como privada, para fabricar buques. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Los buques, la Argentina en estos últimos años ha comprado buques que podía haber fabricado perfectamente en la Argentina, tiene capacidad para hacerlo perfectamente. Entonces, estamos con problemas porque, primero, digamos, Río Santiago, el caso puntual. Ahí la culpa, como dice el dicho hablando del sector agropecuario, no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. La verdad que se desfinanció totalmente el astillero, y entonces es imposible fabricar buques en un país que no tiene crédito, que tiene una inflación tremenda, que no hay una política de fomento impositiva para fabricar buques, cuestiones todas que ocurren en Europa, al contrario. Claro. Tienen tasas bajas, créditos para fabricar, políticas impositivas. Entonces, si no tenemos una política en esta materia, no podemos pensar en
en darle sustento a todos estos establecimientos, como es el astillero. Es que no se puede pensar la Argentina sin una industria importante astillera, porque, escúchame, uno de los países con mayor mar en la tierra no tiene flota, no tiene flota de ningún tipo. Veamos dos o tres cosas rápidamente. 50% de la flota pesquera obsoleta. Cuando en el mundo se está hablando ya de flotas eléctricas para evitar la contaminación ambiental, o a gas, nosotros tenemos el 50% de la flota obsoleta. Cuando digo 50% estamos hablando de 200 y pico de buques, no de 2. Así que tenemos buques para fabricar. La flota, la Armada y la Prefectura tienen 2 o 3 lanchas en un territorio marítimo que requeriría por lo menos quintuplicar el número de flota para controlarlo. Barcazas, etcétera, la capacidad de absorber todo eso la Argentina tendría. El derecho que tenemos de flete de exportar nuestros propios cereales. Y sí, las dragas, se habla de alguna manera de la administración de parte de las provincias y el Estado Nacional de la hidrovía, pero ahí el dragado está hasta hoy es extranjero. Eso supone un montón de plata que todos los años la Argentina pone, cuando fabricando 4 dragas resolvería el problema. Es decir, hay problemas estructurales y la Argentina tiene que poner prioridad en algunos temas que generen rápidamente valor y empleo, ¿no? Y autonomía, porque hablamos de poner bajo control del Estado provincial y nacional, que me parece muy bien la hidrovía, sobre todo si tenemos una política de aprovechamiento del flete de toda la producción regional del Paraná, ¿no? No como hoy, que tenemos prácticamente toda esa hidrovía que mantiene la Argentina es para transitar buques extranjeros. Sí. Bandera paraguaya primero, segundo bandera, aunque parezca insólito, boliviana, tercero uruguaya y cuarta argentina. Increíble. Entonces, es una política global que hay que pensarla. Si queremos transformar este país en más o menos soberano. Hay 3 o 4 mil millones de dólares que se pierden de fletes marítimos. Qué bárbaro, es increíble que nuestros gobiernos no hayan asumido esto en plenitud, y quien instaló de manera interesante hace un poco más de 10 años atrás toda esta problemática que fue Pino Solanas, bueno, hoy está internado allí en París, sí. Y aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo fraterno y que se recupere lo más pronto posible, ¿no? Un hombre muy valioso, con grandes ideas para la UNESCO, justamente preocupado de transformar una UNESCO, hemos hablado mucho con Pino, una UNESCO fotográfica que se dedica prácticamente a declarar monumentos históricos, sí, y qué sé yo, en una cuestión importante, ¿no? Porque la UNESCO tiene todo que ver con la ciencia, la tecnología y la cultura. Así es. Así que, bueno, con esto cerramos, amigo César Lerena. Bueno, te agradecemos muchísimo la participación en nuestro programa. Gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo grande a los dos. Un abrazo, César. Bueno, les decimos que César Augusto Lerena es un experto en Atlántico Sur, pesca, ex secretario de Estado, ex secretario de Bienestar Social, ex profesor universitario, ex asesor de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación, autor de 25 libros. Es un patrimonio, es decir, de la Argentina, César. Y claro, y además es un hombre que produce una cantidad tan grande de material, de propuestas, que yo digo, no veo, o sea, toda la estructura de la Cancillería no la veo producir lo que produce un hombre solo. Entonces digo, algo no funciona bien en la Argentina.